Hola chicos, soy Juan Ros. Bueno, voy a hacer una pieza separada de la fisiopatología de los órganos de los sentidos, que forma parte de la clase de síndromes sensitivos del cuarto módulo de la asignatura de semiología de tercero de la medicina. Vamos a empezar con el olfato y con el gusto. En la parte alta de las fosas nasales, en el epitelio, hay una serie de receptores que se proyectan a través de la lámina cribiforme. Forman el bulbo olfatorio, que a través de la cintilla olfatoria llega al sistema límbico del sistema nervioso central, que es donde se integra toda esta información. Dos curiosidades al respecto. Las neuronas del bulbo olfatorio son las únicas de todo el sistema nervioso central que se regeneran a lo largo de la vida. Y este primer par craneal, el sistema olfativo junto al sistema límbico, forma parte del alocórtex. Esto es la parte más antigua en la evolución del sistema nervioso central. Bueno, pues en cuanto a las alteraciones cuantitativas, podemos considerar la anosmia como ausencia completa del sentido del olfato y la hiposmia cuando hay una reducción de este. Suele producirse por alteraciones locales, sean infecciosas, infiltrativas, etcétera, por ocupación de espacio, y puede integrarse también en algunos síndromes congénitos complejos. En cuanto a las alteraciones cualitativas, la parosmia, que es la sensación anormal olfativa motivada por un estímulo que puede ser real, hablaríamos de troposmia, o ausente, de fantosmia. Estas alteraciones cualitativas pueden producirse también por lesiones locales y otras que ahora mismo no vienen al caso. En cuanto al gusto, bueno, esta vía es bastante más compleja. Os mostraré ahora, cuando termine esta parte, un esquema para que podáis verlo. Bueno, pues hay 4 tipos de papilas gustativas que se encuentran en la lengua, por supuesto, en el paladar blando, en la úvula y en la faringe. Bueno, pues esto está mediado por 3 pares craneales distintos. El séptimo par recoge esta sensibilidad gustativa de los 2/3 distales de la lengua y mediante la cuerda del tímpano, recordad, el séptimo par es el facial, se prolonga hasta el núcleo del tracto solitario, que es donde se integra la información de estos 3 pares craneales. El tercio proximal está mediado por el noveno par o glosofaringio, y la sensibilidad gustativa de la faringe está motivada por el 10º par o nervio vago. Todos ellos, como he comentado antes, terminan en el núcleo del tracto solitario y de ahí se prolongan al tálamo e hipotálamo de forma bilateral. Hay dudas, incluso hoy en día, respecto a la existencia o la importancia de un núcleo gustativo en el puente. Su función no es bien conocida todavía. Bueno, pues hay 5 sabores, destaca el sisinio. En otros sitios encontraréis que hay hasta 9, y estos son el dulce, el amargo, el ácido, el salado y el umami. Esto es un término japonés que viene a significar delicioso sabor salado. Bueno, en cuanto a las alteraciones cuantitativas que suelen producirse por disminución de la producción de saliva. La saliva es fundamental para el estímulo de estas papilas gustativas, o también por daño en toda la vía. La ageusia, que es la ausencia completa del sentido del gusto, y la hipogeusia, que viene a ser una disminución de estas sensaciones. En cuanto a las alteraciones cualitativas, que pueden producirse por intoxicaciones y por algunos fármacos. La disgeusia, que es el sabor persistente. La aligeusia, que es un sabor desagradable de alimentos o bebidas que habitualmente no lo son. O la fantogeusia, que es una sensación gustativa desagradable en ausencia de estímulo. En cuanto a la exploración, pues
habría que utilizar sustancias, vamos, no voy a recalcar más esto, sustancias que activen el olfato o el sentido del gusto. Bueno chicos, continuamos con la patología de la vista. Nos vamos a centrar en los defectos campimétricos. Fijaos, en la estructura de la retina hay hasta 3 relevos de células nerviosas. En la base, en el epitelio pigmentado, encontramos los conos y los bastones. Aquí hay que recordar que en la mácula, que es el punto principal de nuestra agudeza visual, solo hay conos. Encontramos por encima las células bipolares, las células ganglionares y de ahí se forma el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Como veis, la luz viene en este sentido y el estímulo, por así decirlo, asciende. Quiero comentar de la papila, o ese punto ciego de nuestra visión, la distinta patología que podemos encontrar. La papila puede aumentar su tamaño, sea por papiledema o por papilitis, por inflamación. El papiledema característicamente no provoca dolor ni pérdida de agudeza visual. Esto puede apreciarse en fondo de ojo cuando se practica esta técnica. Y la principal causa es la hipertensión intracraneal. Muy importante. En cuanto a la papilitis, que puede ser de origen isquémico, tóxico, desmielinizante, por otras causas, esta sí cursa con dolor y con pérdida de agudeza visual. Y el contrario, la atrofia de la papila suele ser secundaria a estos procesos de papiledema o de papilitis si persisten en el tiempo. Aquí he representado la vía óptica en este pequeño esquema que he realizado. Recalco aquí que la papila, ese punto ciego que he comentado, equivale al lugar por el que abandonan estas fibras nerviosas del segundo par el globo ocular. Como ya sabéis, tenemos 2 campos distintos, el campo temporal y el campo nasal en cada uno de nuestros ojos, pero cada uno de ellos es recogido por la retina contralateral. ¿De acuerdo? Esto añade la complejidad de las vías nerviosas que se cruzan para complicar la vida tanto al estudiante como a los profesores. ¿De acuerdo? Bueno, cuando abandona, como dije antes, el globo ocular, el nervio óptico, hay una serie de fibras que siguen un curso homolateral, pero las retinas nasales se cruzan en el quiasma óptico, un lugar de patología muy importante. Debemos pensar que la hipófisis está aquí. Cualquier daño, como ya veréis más adelante, cualquier aumento del tamaño de la hipófisis va a generar daño del quiasma, o no, pero es la causa principal del daño del quiasma óptico. Esas fibras homolaterales y contralaterales se juntan en la cintilla óptica y buscan el ganglio geniculado donde se encuentra la cuarta neurona del sistema, y a partir de aquí se emiten una serie de radiaciones llamadas de gratiolet hacia la corteza visual en la corteza occipital, en las áreas 18 y 19. Bueno, hay una serie de términos que quiero comentar una vez que he relatado algo sobre la vía. Amaurosis es equivalente, ese término es equivalente de ceguera de cualquier causa. Y el término ambliopía se refiere a esa ceguera, que cuidado, puede ser total o parcial, motivada por otros elementos oculares, por ejemplo por situaciones de estrabismo, trastornos de la refracción, por el cristalino, etc. El término escotoma, que suele ser por problemas prequiasmáticos, se refiere a un defecto de visión rodeado de un área de visión normal. Y las semianopsias, que estas son muy importantes. Bueno, fijaos, esta puede ser heterónima u homónima. Bueno, pues en la heterónima binasal,
que tendríamos la pérdida de los dos campos visuales nasales, se produce de forma rara, eso sí, si se afectan esos elementos nerviosos que no cruzaban, que iban homolaterales, tendrían que afectarse ambos. Y eso, la verdad es que en patología puede ser ciertamente complicado. Pero la hemianosia heterónima bitemporal, esta sí que es importante y esta es más frecuente. Como veis, es la pérdida de ambos campos temporales. Y esta sí que se produce por lesiones del quiasma. Como he comentado, una de las causas principales sería la patología por el crecimiento hipofisario. La hemianopsia homónima corresponde, como veis, fijaos, que sería la pérdida, por ejemplo, del campo visual temporal izquierdo y del nasal derecho. Como veis, sería la afectación de estas dos regiones cuando hay patología de la cintilla óptica. Si hay una afectación de estas radiaciones, como he mencionado, de gratiolet, se producirían cuadrantopsias, que según si son de unas fibras más altas o más bajas, puede dar distintos patrones de afectación. Y por último, el síndrome de Anton o la ceguera cortical, que se produce por isquemia del circuito arterial posterior cerebral cuando hay una isquemia bilateral. Bueno, vamos ya con el último órgano de los sentidos, el oído. Bueno, el oído tiene una serie de estructuras que ya conocéis, como es el oído externo, que es básicamente el conducto auditivo externo, el tímpano, que separa esta estructura del oído medio, que es donde está esa cadena de huesecillos que ya conocéis, y el oído interno, donde se encuentra la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares, que esos tendrán que ver con el sentido del equilibrio. Y de ahí emana el octavo par craneal al sistema nervioso central. Bueno, aquí he resumido, que es compleja, desde luego, todas las vías de la audición, de la cóclea al puente, a los núcleos cocleares dorsales y ventrales y la oliva superior, de ahí al mesencéfalo, al tubérculo cuadrigémino inferior, mediante el lemnisco lateral llega al cuerpo geniculado medial. Aquí recalco, que no lo comenté antes, que este es el del oído, es el cuerpo geniculado medial, y de la vía visual es el cuerpo geniculado lateral. De ahí era donde, si recordáis, se metían esas radiaciones de gratiolet a la corteza visual. Bueno, y de este cuerpo geniculado medial a la corteza temporal, al área 41 y 42 que describió Brodmann. Bueno, vamos a las lesiones. Las lesiones, al igual que hemos comentado en anteriores órganos de los sentidos, las podemos dividir en cuantitativas y cualitativas. Bueno, las cuantitativas, la hipoacusia o sordera. Cuidado aquí porque hay una serie de terminología que a veces puede confundir. Si la patología ocurre en el oído externo o el oído medio, decimos que es una sordera o hipoacusia de transmisión o de conducción. Si es del oído interno o más allá, el octavo par, es de percepción o neurosensorial, pero también puede ser mixta. ¿Cómo evaluamos estas lesiones cuantitativas? Mediante la audiometría, que imagináis, seguro que sabéis lo que es, que mide la conducción ósea y aérea con sonidos puros con variable frecuencia e intensidad. La acumetría, que mide lo mismo, pero esta vez con voz baja, con voz cuchicheada o susurrada o con voz normal, y mediante el uso de un diapasón. Son las técnicas de Rine y de Weber que comentaré ahora más adelante. Y mediante los potenciales evocados auditivos, que esto tiene interés para mirar las vías ya en el sistema nervioso central. Y en cuanto a las alteraciones cualitativas, lo que denominamos acúfenos. Estos pueden ser objetivo de forma muy rara por algún flujo turbulento, arterial o venoso de la región, puede ser audibles por el explorador incluso, y los subjetivos,
¿Quién no lo ha sentido alguna vez? Tinnitus, zumbidos, pitidos, etcétera. Bueno chicos, ya para terminar vamos con las dos técnicas clásicas de la acumetría, tanto el Rhine, el test de Rhine, como el de Weber, que se complementan entre sí. El test de Rhine mide conducción aérea y ósea y el test de Weber básicamente ósea, y lo que hace es valorar el oído interno. Recordamos que las alteraciones cuantitativas de la audición las denominamos sorderas o hipoacusias. Estas pueden ser de transmisión o conducción cuando hay una alteración del oído externo o del oído medio, como puede ocurrir por un tapón de cera, una otitis o otoesclerosis, y la de percepción o neurosensorial, que indica una alteración del oído interno o más allá, como puede ocurrir, por ejemplo, en un tumor benigno del nervio acústico, como es un neurinoma, una fractura de la base del cráneo, etc. Y hay otro tipo que no comenté antes, que es la central, que tiene que ser por una lesión cortical bilateral. Recordemos que las vías auditivas ascienden de forma bilateral. Bueno, el test de Rhine. En el test de Rhine lo que utilizamos es un diapasón que situamos cerca del conducto auditivo externo para medir la vía aérea, y posteriormente se sitúa sobre la apófisis mastoides para medir la conducción ósea. ¿Qué casos pueden darse? Si la persona oye más por vía aérea, esto indica que ese oído evaluado es sano o que existe una sordera de percepción. Si hay mayor audición, por así decirlo, por vía aérea, el test de Rhine se considera positivo. Sin embargo, si la persona nota mejor audición por vía ósea, nos indica que en ese oído hay un daño del oído externo o del oído medio, lo que constituye una sordera de transmisión, y el test de Rhine se considera negativo. En cuanto a la técnica de Weber, esta consiste en colocar un diapasón sobre el vértice craneal. Y aquí lo que se hace es que la persona nos indique por qué oído oye mejor. Como comenté antes, esta vibración lo que hace es valorar el oído interno. Y se pueden dar tres situaciones. La primera, que la persona no tenga ningún problema, que esté sano. Por tanto, esta técnica de Weber será indiferente, ya que oye por los dos oídos de igual manera. Cuando se da una sordera de transmisión, que recordemos que es afectación del oído externo o del oído medio, ese oído interno es mucho más sensible. Por tanto, la persona lateraliza, oye mejor al oído enfermo. En cuanto a la sordera de percepción, que se afecta el oído interno o más allá. En estos casos, como el oído interno no es funcionante, no es capaz de recoger esa transmisión, la persona nota una lateralización al oído sano. Bueno, con esto ya termino esta parte. Ahora al final colocaré la clásica gráfica. He utilizado la del Sisinio para que podáis ver las distintas posibilidades en las sorderas en cuanto al tipo de voz que se utiliza en la exploración, o al test de Rhine y al de Weber. Que os vaya muy bien, chicos. Nos vemos en la próxima.